En la galería de grandes guerreros romanos del pasado, uno destaca sin lugar a dudas. Su nombre era Lucio Cicio Denticulado, más conocido como el Aquiles romano. Los registros muestran que Lucio participó en 120 batallas y combatió en al menos 8 duelos individuales. Estas batallas dejaron un total de 45 cicatrices en su cuerpo. Lucio vivió en una época tumultuosa de la República Romana en el siglo V a.C. Los líderes de Roma estaban intentando imponer un aumento de impuestos en el año 455. 2 hombres fueron elegidos como los nuevos cónsules de la República, llamados Tito Río y Cayo Venturo. Tuvieron que liderar Roma en un momento tenso de conflicto entre los patricios y los plebeyos, representantes del pueblo conocidos como tribunos de la plebe. Años atrás, los tribunos de la plebe habían estado luchando por más derechos para los plebeyos y tratando de limitar los poderes de los patricios. Entre los ciudadanos plebeyos se encontraba Lucio Cicio Denticulado. Aunque no era uno de los tribunos de la plebe, según los historiadores, luchó ferozmente por los más pobres. Su nombre, Denticulado, que significa nacido con dientes, probablemente fue un apodo dado por los plebeyos en homenaje a su lucha contra los patricios. Los cónsules Tito y Cayo se sintieron molestos por las manifestaciones contra los patricios que Lucio estaba liderando, intentando silenciar a Lucio y alejarlo de los plebeyos. Tito lo eligió para una peligrosa misión. La ciudad latina de Tusculum pidió ayuda a Roma, ya que había sido atacada por la tribu de los Ecos. Tito formó un ejército compuesto principalmente por patricios, pero también incluyó algunos voluntarios plebeyos para defender a esos aliados. Lucio no quería participar y expresó sus preocupaciones a Tito. Sin embargo, el cónsul lo interrumpió y le ordenó permanecer en completo silencio, revelando la relación de superioridad y autoridad de los patricios sobre los plebeyos. A pesar de las dificultades, Lucio sobrevivió a la misión y, debido a su valentía, fue elegido tribuno de la plebe en el año 454. Los registros muestran que Lucio logró varios logros para el pueblo plebeyo. Ayudó a condenar a los cónsules Tito y Cayo por desviar dinero de los soldados para otros fines. Con el tiempo, participó en diversas campañas militares y alcanzó el rango máximo que un plebeyo podía alcanzar, el de Centurión Primus Pilus. Según los historiadores romanos, Lucio recibió numerosas honras militares, incluyendo la Shipu, condecoración por mérito, las Feras, medalla otorgada a soldados por conducta destacada en combate, las Arilas, brazalete concedido por valentía excepcional, los Torques, anillos de oro para la élite de la República Romana, y varias coronas, incluyendo las cívicas, áureas, murales y la corona de gramas, la más alta condecoración romana otorgada exclusivamente a un general, comandante u oficial que hubiera salvado una legión o todo un ejército. Además de todas estas conquistas, los registros indican que Lucio participó en 120 batallas y luchó en al menos 8 duelos individuales. Estas batallas dejaron un total de 45 cicatrices en su cuerpo. Gracias a su lucha en favor del pueblo plebeyo contra los patricios, Lucio Denticulado se convirtió en el Aquiles romano y, debido a sus numerosos logros militares, se convirtió en un ejemplo legendario de valentía y dedicación a la República Romana para los ciudadanos de Roma. La valentía y dedicación de Lucio Cicio Denticulado no solo se limitaron a sus logros militares, su historia continuó siendo un ejemplo viviente de coraje y sacrificio. Después de ser elegido tribuno de la plebe, Lucio desempeñó un papel crucial en la condena de los cónsules Tito y Cayo por malversación de fondos destinados a los soldados. Su incansable lucha por la justicia y la igualdad resonó entre los plebeyos, consolidando su posición como un líder admirado. Sin embargo, la vida de Lucio estaba destinada a seguir un camino aún más impresionante. En el año 454 a.C.,
Roma se enfrentó a una amenaza externa formidable, la incursión de tribus hostiles que amenazaban la seguridad de la República. Lucio, ahora reconocido como un estratega brillante y un líder valiente, se destacó en la defensa de Roma durante estas campañas militares. Su astucia táctica y su habilidad en el campo de batalla se volvieron legendarias, ganándose la admiración tanto de plebeyos como de patricios. Lucio no solo lideró a sus tropas con destreza, sino que también demostró su compasión hacia los soldados, abogando por mejores condiciones y derechos para aquellos que arriesgaban sus vidas por Roma. A medida que su fama crecía, también lo hacían las distinciones y honores que se le otorgaban. Lucio se convirtió en una figura destacada en la sociedad romana, un símbolo de la posibilidad de ascenso social basado en el mérito y la valentía. Las coronas cívicas, áureas, murales y la prestigiosa corona de gramas que adornaban su figura eran testimonio de su extraordinario servicio a la República. Sin embargo, la historia de Lucio no estuvo exenta de desafíos y conflictos. A medida que ganaba popularidad entre las masas, también generaba resentimiento entre los patricios, cuyos privilegios se veían cuestionados por la ascendencia de un plebeyo. Lucio, consciente de las tensiones sociales, trabajó incansablemente para buscar un equilibrio y una reconciliación entre las clases. En una ocasión crítica, Roma se vio amenazada por una coalición de enemigos poderosos. Lucio, ahora convertido en un líder militar respetado, fue llamado a la acción para enfrentar esta amenaza inminente. La batalla que siguió fue feroz, pero la astucia estratégica de Lucio y la lealtad de sus tropas lograron una victoria que resonó en los anales de la historia romana. El pueblo de Roma celebró a Lucio como un héroe, un hombre cuyo nombre se entrelazó con la épica del Aquiles romano. A medida que los años pasaron, su legado perduró en las historias que se contaban a las generaciones futuras. Lucio Sicio Denticulado, el plebeyo que desafió las adversidades, se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que anhelaban un cambio y un recordatorio de que el coraje y la determinación podían trascender las barreras sociales. Así, la historia de Lucio Sicio Denticulado se tejió en el tapiz de la República Romana, dejando una huella imborrable de valentía, servicio y perseverancia. Su vida continuó siendo un símbolo duradero de la capacidad del individuo para moldear el destino de una nación y desafiar las expectativas impuestas por la sociedad. A medida que los laureles de Lucio Sicio Denticulado seguían creciendo, su fama llegó a oídos de los mismos dioses. En un giro sorprendente del destino, la ciudad de Roma se encontró enfrentando una calamidad de proporciones épicas. Una profecía ancestral había predicho que solo un héroe de valor indomable podría salvar a la República de su inminente ruina. Lucio, ya elevado a la categoría de leyenda viviente, se vio llamado a asumir un papel que trascendía los límites de la realidad conocida. Los dioses mismos observaban con interés, mientras el Aquiles romano se preparaba para enfrentar una amenaza divina que se cernía sobre su amada Roma. La narrativa de la historia se volvía aún más intensa a medida que Lucio, con determinación y coraje, se aventuraba en una búsqueda más allá de las fronteras de lo tangible. Se embarcó en una odisea que lo llevó a enfrentar criaturas mitológicas, resolver enigmas ancestrales y obtener la bendición de los dioses. Cada desafío superado se convertía en un escalón más en la escalera hacia la inmortalidad. Rodeado de una comitiva de aliados leales, algunos provenientes de linajes misteriosos y otros tocados por la gracia divina, Lucio avanzaba hacia su destino divinamente predestinado. La trama se volvía más intrincada a medida que secretos antiguos se revelaban y conexiones cósmicas se tejían en el tapiz de su epopeya personal. En el clímax de la historia, Roma, envuelta en una sombra oscura, aguardaba la intervención de su héroe. Las fuerzas malignas, que se alzaban como tormentas sobrenaturales, se desataban sobre la ciudad eterna. Lucio,
Armado con la sabiduría de los dioses y la valentía que lo había distinguido desde sus días plebeyos, se enfrentó al desafío definitivo. La batalla que siguió fue una sinfonía de caos y redención, con relámpagos divinos y truenos que resonaban en el aire. Lucio luchó no solo por la supervivencia de Roma, sino por la restauración del equilibrio entre los reinos divinos y terrenales. Cada golpe, cada estrategia táctica, estaba imbuido de la esencia de un héroe destinado a cambiar el curso de la historia. Al final, con el polvo de la batalla asentándose sobre los campos de la antigua Roma, Lucio emergió victorioso. El pueblo, que había seguido cada paso de su epopeya con aliento contenido, celebró con júbilo. Lucio, Sicio Denticulado, el Aquiles romano, se había convertido no solo en un icono de valentía mortal, sino en una figura divina cuya leyenda resonaría a través de los siglos. La historia de Lucio, desde sus humildes días plebeyos hasta su ascenso a las alturas de la gloria y la divinidad, dejó una impronta eterna en el alma de Roma. Las páginas de los libros se llenaron con su epopeya, y las futuras generaciones encontrarían inspiración en la idea de que un hombre común podía elevarse a lo extraordinario cuando su corazón estaba imbuido de propósito y coraje. Y así, la historia de Lucio Sicio Denticulado, el héroe plebeyo que desafió a los dioses, se convirtió en una leyenda inmortal que resonaría en el anfiteatro del tiempo, recordando a todos que incluso en las sombras más oscuras, la luz del heroísmo puede brillar con intensidad eterna, a medida que los ecos de la epopeya de Lucio Sicio Denticulado resonaban a lo largo de las eras. Su vida adquiría dimensiones aún más místicas. Los dioses, satisfechos con su valentía, decidieron otorgarle un destino único, la inmortalidad. La narrativa se desplegaba como un pergamino divino, revelando los eventos que llevaron a Lucio a convertirse en un ser eterno, un protector eterno de Roma. Después de la victoria contra las fuerzas oscuras, los dioses se le aparecieron a Lucio en un sueño revelador. Le otorgaron la opción de ascender al Olimpo, convirtiéndose en un semidios, o permanecer en la tierra como un guardián inmortal de Roma. Con una humildad que definía su carácter, Lucio optó por la segunda opción, sintiendo que su deber hacia su ciudad y su pueblo aún no había concluido. Los dioses, impresionados por su desinterés y lealtad, otorgaron a Lucio un don divino: la capacidad de ver el devenir del tiempo y la fuerza para guiar a Roma en momentos de crisis. Se convirtió en una figura espectral, siempre al acecho, interviniendo cuando la República enfrentaba desafíos insuperables. Los años pasaban, pero Lucio, envuelto en la neblina del tiempo, seguía siendo un faro de esperanza. En tiempos de guerra, su sombra se alzaba sobre los campos de batalla, inspirando a los soldados a luchar con fervor. En tiempos de paz, sus susurros orientaban a los líderes hacia decisiones justas y sabias. Las generaciones lo veneraban como el guardián eterno de Roma, ofreciéndole homenajes en templos construidos en su nombre. Se contaban cuentos sobre su intervención divina en momentos críticos, y su presencia se sentía en cada esquina de la ciudad eterna. Roma lo consideraba no solo como un héroe de carne y hueso, sino como una entidad divina que velaba por su destino. La historia de Lucio se entrelazaba con los cimientos mismos de la República, convirtiéndolo en un símbolo de perseverancia y dedicación. Los ciudadanos, al alzar la vista hacia el Capitolio, encontraban consuelo en la creencia de que el espíritu de Lucio Sicio Denticulado seguía protegiendo las murallas de Roma, incluso más allá de la muerte. En noches estrelladas, los romanos contaban historias sobre la sombra fantasmagórica de Lucio, que se paseaba por el foro, recordándoles la presencia constante de su héroe inmortal. Los poetas entonaban himnos en su honor, y los filósofos reflexionaban sobre la conexión eterna entre el hombre y lo divino que encarnaba Lucio. Y así, la leyenda de Lucio Sicio Denticulado evolucionó, no solo como el Aquiles romano de carne y hueso, sino como un ser etéreo que trascendía los límites de la mortalidad.
Su historia no solo resonaba en los salones de los eruditos, sino que también se convertía en parte de la esencia misma de Roma, una chispa divina que encendía la llama de la esperanza en cada corazón que latía en la ciudad de las 7 colinas. Con el paso de los siglos, la presencia de Lucio Sicio Denticulado continuaba tejida en la trama del destino de Roma. La ciudad eterna prosperaba bajo su guardia vigilante, y su leyenda se expandía más allá de las fronteras de la República. Cada esquina de Roma llevaba la huella de su influencia, como un eco eterno de su sacrificio y servicio. La historia de Lucio se convirtió en un pilar de inspiración, un relato que se transmitía de padres a hijos como un legado sagrado. Las madres en las noches tranquilas contaban cuentos de un héroe que desafiaba a los dioses por amor a su patria. Los niños con ojos llenos de asombro soñaban con un futuro donde la valentía y la devoción pudieran alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, el mundo estaba en constante cambio y Roma no era inmune a las transformaciones de la historia. Siglos después, en un periodo de decadencia y turbulencia, el recuerdo de Lucio se desvanecía en la neblina del olvido. Las generaciones más jóvenes, inmersas en sus propias luchas, comenzaban a cuestionar la autenticidad de la leyenda. Fue entonces cuando los dioses, una vez más, decidieron intervenir en el destino de Lucio. En un momento de crisis para Roma, cuando las sombras de la desesperación amenazaban con apagar la llama de la ciudad eterna, los dioses convocaron al héroe inmortal. En una visión, Lucio se encontró cara a cara con los mismos dioses que una vez lo habían distinguido con la inmortalidad. Le encomendaron una tarea monumental: guiar a Roma a través de las tormentas que se avecinaban y restaurar la fe en la grandeza que alguna vez la caracterizó. Lucio, aún lleno de la misma determinación que lo había impulsado en vida, aceptó la misión con humildad. Su espíritu se fusionó con las energías divinas y, una vez más, caminó entre mortales como el protector eterno de Roma. La narrativa tomó un giro fascinante cuando Lucio, ahora imbuido con poderes divinos renovados, se convirtió en el consejero invisible de los líderes romanos. Su sabiduría guió a emperadores y senadores a tomar decisiones que restauraron el esplendor perdido de Roma. Sus intervenciones milagrosas se volvieron la fuente de leyendas contemporáneas, y su figura se reinventó como el ángel guardián de la ciudad eterna. La historia de Lucio Sicio Denticulado, que una vez fue una epopeya de un hombre valiente, evolucionó en una saga cósmica donde los hilos del destino se entretejían con lo divino. Su influencia perduró a través de los siglos, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esencia de un héroe podía trascender el velo entre lo terrenal y lo celestial, y así la leyenda de Lucio, el Aquiles romano, continuó su viaje a través del tiempo, inmortalizada en las páginas de la historia y en el corazón eterno de Roma. Su historia seguía siendo una epopeya en constante evolución, una fuente inagotable de inspiración para aquellos que buscaban un faro de esperanza en los anales de la eternidad. A medida que los siglos transcurrían, la conexión de Lucio Sicio Denticulado con lo divino se intensificaba. Los dioses, complacidos por su dedicación continua, le otorgaron nuevos dones que trascendían la comprensión humana. Su presencia se volvió más sutil pero no menos influyente, como una brisa divina que acariciaba los cimientos de Roma. En un giro sorprendente, Lucio se convirtió en el confidente de los líderes romanos no solo en tiempos de crisis, sino también en momentos de paz. Su consejo, impregnado con la sabiduría de los dioses, guiaba a los gobernantes hacia decisiones que fortalecían la república y mantenían la llama de la civilización ardiendo intensamente. Aunque su existencia estaba entrelazada con lo etéreo, Lucio mantenía una conexión especial con los ciudadanos de Roma. En noches de luna llena, se decía que su figura espectral se paseaba por las calles antiguas, iluminando el camino de los necesitados y susurrando palabras de aliento a aquellos que anhelaban esperanza.
La leyenda de Lucio también tomó un matiz más místico, a medida que su influencia se extendía más allá de las fronteras de Roma. Viajeros de tierras lejanas escuchaban sobre el Aquiles romano, un ser que caminaba en la frontera entre lo humano y lo divino, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. En medio de todo esto, la esencia de Lucio continuaba moldeando el destino de Roma. Durante invasiones y conflictos, su intervención divina se manifestaba sutilmente, desviando el curso de las batallas hacia la victoria y asegurando la supervivencia de la ciudad eterna. Era como si el mismo destino estuviera tejido en los hilos de su ser inmortal. Los artistas de la época, inspirados por la enigmática figura de Lucio, esculpían estatuas en su honor y componían himnos que resonaban a lo largo de las colinas romanas. En cada generación, nuevos versos se sumaban a la epopeya de Lucio, enriqueciendo su legado con cada acto heroico y cada consejo sabio. Sin embargo, la eternidad no estaba exenta de desafíos. Surgieron sectas y misteriosos cultos que adoraban a Lucio como un dios viviente, desafiando la línea difusa entre el respeto y la divinización. Ante esta creciente veneración, Lucio permaneció humilde, recordando siempre su origen mortal y la causa por la cual había aceptado la carga de lo divino. La historia de Lucio Sicio Denticulado se había convertido en una epopeya cósmica, donde los destinos individuales se entrelazaban con el destino de una nación. Su figura, aunque envuelta en la bruma del tiempo, continuaba siendo una fuente de inspiración, recordándole a Roma que la grandeza se forjaba en el crisol de la valentía y la devoción. Y así, mientras las eras avanzaban, la leyenda de Lucio persistía, eterna e inmutable, como un faro luminoso que iluminaba los oscuros pasajes de la historia de Roma. Su historia se había convertido en un testamento perdurable de cómo un hombre, guiado por la chispa divina dentro de sí, podía cambiar el curso de la humanidad y elevarse a las alturas de la inmortalidad. Y así concluimos nuestro viaje a través de los siglos, siguiendo la extraordinaria epopeya de Lucio Sicio Denticulado, el Aquiles romano. Su historia, que comenzó como la saga de un hombre valiente en una Roma turbulenta, se transformó en una narrativa cósmica que trasciende el tiempo y la mortalidad. La trayectoria de Lucio nos recuerda la fuerza que reside en el coraje, la dedicación a la causa y la capacidad de enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Su jornada no es solo un relato de un héroe, sino una inspiración para todos nosotros, independientemente de la época en la que vivamos. Ahora los invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre las lecciones que extraemos de esta increíble odisea. ¿Qué nos enseña la historia de Lucio Sicio Denticulado sobre la persistencia, la justicia y la trascendencia de las barreras impuestas por la sociedad? Compartan sus reflexiones en los comentarios a continuación. Si esta historia ha tocado sus corazones y ha resonado con sus almas, no olviden dejar su me gusta para fortalecer la epopeya de Lucio y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse las próximas aventuras que exploraremos juntos. La mitología y la historia están llenas de enseñanzas que pueden iluminar nuestros propios caminos. Y aquí, en este canal, seguiremos descubriendo estos relatos fascinantes. Agradezco a cada uno de ustedes por embarcarse en este viaje. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento. En la extensa historia romana encontramos figuras destacadas que se distinguieron por su valentía y dedicación en el combate. Uno de estos individuos fue Publio Sexto Báculo, un centurión primipilo que sirvió en la Segunda Legión Romana durante la conquista de la Galia bajo el mando de Julio César. La valentía de Báculo se destacó de manera impresionante, especialmente cuando salvó la vida de su general, Julio César.
Según las fuentes históricas y sobre todo en los relatos de César sobre la campaña gala, Publio VI Báculo es retratado como un guerrero intrépido, listo para luchar hasta la muerte bajo el liderazgo de César. César describe cómo Báculo enfrentó batallas sangrientas incluso cuando estaba gravemente herido, como en la lucha contra los Nervii en el año 57 a.C. Después de que el general hablara a los soldados de la 10ª Legión, se trasladó al lado derecho del campo de batalla, donde observó que sus hombres estaban en apuros, con la 13ª Legión presionando la posición donde habían agrupado sus banderas. La situación era caótica, con líderes caídos, estandartes perdidos y Báculo herido de gravedad. Apenas podía mantenerse en pie. A pesar de sus heridas, Báculo abandonó la guarnición donde recibía tratamiento médico, demostrando preocupación por su seguridad y la de los demás. En la batalla tomó el escudo de un soldado de las últimas filas y con gran valentía se lanzó hacia adelante, llamando a los centuriones por su nombre y alentando a los soldados, ordenando el avance. Infundió confianza y aliento, y su llegada trajo confianza a los soldados, animándolos a continuar luchando. Cada soldado estaba decidido a cumplir con su deber bajo la atenta mirada de su comandante. A pesar de la situación crítica, gracias al liderazgo de Báculo, la presión de los Nervii se alivió momentáneamente. Sin embargo, los graves daños sufridos llevaron a Báculo a desmayarse, siendo rescatado por otros soldados que lo llevaron lejos del frente. Una situación similar ocurrió 5 años después, cuando César enfrentaba a la tribu germánica de los Sugros en el 52 a.C. Después de que las legiones lucharan durante más de 6 horas seguidas y los soldados estuvieran exhaustos y sin municiones, los Sugros intensificaron su ataque, abriendo brechas en la barrera defensiva de las legiones y llenando los espacios vacíos. La situación parecía sin salida y Báculo, junto con el tribuno militar Cayo Voluceno, se acercaron a uno de los legados de César y explicaron que la única esperanza de escapar era intentar una acción desesperada de retirada. Rápidamente reunieron a los centuriones y dieron órdenes a los soldados de detener la lucha por un momento, protegiéndose de los proyectiles enemigos, descansando y preparándose. Cuando se diera la señal, saldrían del campamento depositando toda su esperanza de supervivencia en su propia valentía. En ambas situaciones, Báculo no retrocedió ante las dificultades y lideró a sus hombres con determinación, ganando el respeto y admiración de sus soldados, quienes lo llamaban el bastón, relacionando este apodo con su apellido y el bastón de vid que los centuriones llevaban como símbolo de su posición. Otros relatos históricos afirman que Báculo salvó la vida de Julio César al eliminar a un guerrero enemigo que se preparaba para atacar al general. César admiraba a Báculo, llamándolo el hombre más fuerte, según sus escritos sobre la Galia. Es interesante notar que Báculo y otro centurión llamado Balbe son los únicos entre los primipilos que César elogia por nombre en sus registros. Aunque las circunstancias de la muerte de Báculo son desconocidas y las teorías son contradictorias, su legado perdura como un ejemplo notable de coraje y compromiso en la historia romana, dejando una marca indeleble en la historia de Roma. Sin embargo, el destino de Báculo aún se envuelve en el manto de lo desconocido. Algunos sugieren que pudo haber puesto fin a su propia vida después del asesinato de César en el año 44 a.C., mientras que otros especulan que podría haber perecido en la batalla de Filipos, luchando junto a los partidarios de Marco Antonio contra los enemigos de César. Estas teorías, sin embargo, se enfrentan en una danza conflictiva de incertidumbre, y la verdad sobre el final de Báculo permanece velada.
Lo innegable es que Báculo se erige como un emblema de coraje y lealtad en el tejido de la historia romana. Su valentía inquebrantable y su liderazgo ejemplar resonaron a través de los anales, dejando una huella indeleble en la psique de los soldados romanos de la época. Báculo, apodado el Bastón, en honor a su apellido y al bastón de vid que los centuriones llevaban con orgullo, personificó los valores fundamentales que definían a un verdadero líder militar. En su legado, las hazañas de Báculo no solo se limitaron a la batalla contra los Nerví o la tribu germánica de los Sugros. Otra historia fascinante surge de un episodio menos conocido pero igualmente impactante, donde Báculo se enfrentó a la traición y conspiración en el seno mismo de Roma. En este relato se narra cómo Báculo, en un acto de audacia sin igual, defendió a su emperador de una conspiración de la Guardia Pretoriana. Fue una noche oscura en la ciudad eterna cuando los conspiradores se alzaron en las sombras, decididos a derrocar al emperador. Sin embargo, Báculo, con astucia y valentía, enfrentó solo a la formación élite de la Guardia Pretoriana para proteger la vida de su líder. El enfrentamiento fue épico, con el sonido metálico de las espadas resonando en la noche. Báculo, como una fuerza indomable, se destacó en medio del conflicto, desafiando a la traición con cada golpe de su espada. Su lealtad inflexible hacia el emperador y su habilidad inigualable en el combate lo convirtieron en una leyenda viva. La historia cuenta que, a pesar de estar rodeado, Báculo no se rindió, y su determinación llevó a la desarticulación de la conspiración. Estos episodios entrelazados en la intrincada tela del pasado revelan a Báculo como un guerrero excepcional y un líder resuelto. Su figura trascendió las páginas de la historia, dejando una marca en el alma de Roma. La incertidumbre que rodea su final solo agrega un toque más de misterio a la leyenda de Publio VI Báculo, el centurión cuyo coraje iluminó los campos de batalla y cuyo legado resonó a través de los siglos. Con el velo del tiempo oscureciendo aún más el destino de Publio VI Báculo, su figura se convierte en un enigma en la vastedad de la historia romana. Mientras la incertidumbre envuelve los últimos capítulos de su vida, su legado resplandece con intensidad, y las hazañas de este valiente centurión continúan inspirando a generaciones. En el crepúsculo de su existencia, Báculo se encontró en el epicentro de una conspiración tramada en las sombras del poder romano. Esta vez, no era un campo de batalla lejano, sino los mismos pasillos del poder en Roma, la Guardia Pretoriana. Usualmente, leal se volvió contra el emperador, dejando planes para derrocarlo en la oscuridad de la noche. En este dramático acto de lealtad inquebrantable, Báculo se enfrentó a la traición con una valentía inigualable, solo contra la Guardia Pretoriana, una élite formidable y acostumbrada a la intriga. El centurión desató su destreza y astucia. Cada golpe de su espada resonaba como un desafío a la traición, y su determinación desarmó la conspiración que amenazaba con consumir a Roma en el caos. Las calles de la ciudad eterna fueron testigos de una batalla silenciosa donde la lealtad de Báculo se erguía como un muro impenetrable contra las sombras de la traición. A pesar de estar rodeado, no se rindió ante la adversidad. Cada movimiento suyo fue una danza magistral entre la vida y la muerte, una sinfonía de acero que resonaba en las piedras ancestrales de Roma. La trama conspiratoria se desentrañó ante la férrea voluntad de Báculo, y la noche que amenazaba con engullir la estabilidad del imperio fue disipada por la luz de su valentía. Los muros de Roma atestiguaron su victoria y su nombre resonó en los corredores del poder, marcado por la gratitud del emperador y el reconocimiento de aquellos que entendieron que la lealtad de Báculo era una fuerza que desafiaba incluso las maquinaciones más oscuras.
La historia de Báculo se convierte así en un tapiz fascinante tejido con hilos de coraje, lealtad y destreza. Aunque los detalles de su destino final se desvanecen en la nebulosa del tiempo, su legado perdura como un faro que guía a aquellos que anhelan la esencia misma de la valentía romana. En la memoria de Roma, Publio V. Báculo trasciende las páginas del tiempo, convertido en una figura mítica cuya presencia se siente en cada rincón del imperio. Y así, la leyenda de este centurión intrépido se suma al rico tejido de las historias que han forjado el espíritu eterno de Roma, a medida que las sombras de la conspiración se disipan en los pasillos de Roma. La figura de Publio VI Báculo emerge victoriosa. Más que un centurión, ahora un héroe legendario, la ciudad eterna resonaba con los ecos de su valentía y su nombre se convertía en sinónimo de lealtad inquebrantable en los corazones de los romanos. La trama descubierta y la lealtad demostrada le valieron a Báculo no solo la gratitud del emperador, sino también la admiración de sus camaradas y la aclamación de las multitudes. La historia de cómo un solo hombre desafió a la guardia pretoriana para proteger al emperador se convirtió en una epopeya que se contaba en cada taberna, en cada hogar y en cada rincón de la vasta Roma. Con el tiempo, Báculo se convirtió en una especie de leyenda viviente, un símbolo de la esencia misma de la romanidad. Sus hazañas se entrelazaron con las historias de otros valientes, tejidas en la rica trama de la narrativa romana. Las estatuas de Báculo empezaron a adornar plazas y templos, y su figura se inmortalizó en los relatos épicos de los poetas que buscaban capturar la grandeza de su espíritu. Sin embargo, a pesar de la gloria y la admiración que rodeaban a Báculo, su mirada siempre se volvía hacia el horizonte, hacia los campos de batalla que una vez pisó y las sombras que aún ocultaban parte de su historia. La incertidumbre sobre su destino final seguía siendo un enigma no resuelto, una pregunta que acechaba su existencia. Los años pasaron y Roma continuó su marcha inmutable a través de los vaivenes de la historia. Báculo, aunque venerado como un héroe, no pudo escapar de las garras del tiempo. La ciudad eterna cambió, los emperadores ascendieron y cayeron, pero la leyenda de Báculo persistió como un faro de inspiración para aquellos que buscaban encarnar los valores que él sentaba en los anales de Roma. Báculo dejó una huella imborrable no solo como un guerrero intrépido, sino como un símbolo de la lealtad inquebrantable que encendió el alma del imperio. Su historia trascendió las páginas de los libros para convertirse en un mito viviente, una llama eterna que ardería en el corazón de Roma hasta el último suspiro del imperio. Así, la leyenda de Publio VI Báculo continuó su marcha, desafiando al tiempo y resonando en la eternidad de la historia romana. Su nombre se convirtió en una palabra susurrada en las noches romanas, un eco lejano de coraje y devoción que resonará por siempre en los anales del pasado glorioso de Roma. El tiempo se convirtió en el narrador silente de la historia de Publio Báculo, el intrépido centurión cuyo nombre resonaba como un eco valeroso en las adoquinadas de Roma. A medida que los años avanzaban, la leyenda de Báculo persistía, elevándose sobre los cimientos del imperio y convirtiéndose en una constelación que guiaba los destinos de aquellos que anhelaban la esencia misma de la romanidad. La fama de Báculo se expandió más allá de las fronteras de Roma y su nombre trascendió generaciones. Las futuras cohortes de soldados, al escuchar las hazañas de este héroe legendario, encontraron inspiración en su valentía y lealtad inquebrantable.
Estatuas de Báculo se erguían en plazas y templos, mientras que los poetas de la época tejían versos épicos que inmortalizaban sus gestas en la memoria colectiva del imperio. No obstante, a pesar de la glorificación de su figura, Báculo no era ajeno a la inevitable marcha del tiempo. Sus ojos, siempre vigilantes, se dirigían al horizonte, donde los campos de batalla resonaban con los ecos de su coraje. La incertidumbre sobre su destino final seguía siendo el misterio no resuelto que flotaba en el aire, un enigma que lo acompañaba como una sombra fiel, mientras Roma atravesaba las épocas. Báculo se convirtió en un símbolo eterno, un faro que iluminaba la esencia misma de lo que significaba ser romano. Sus hazañas y su lealtad ejemplar se convirtieron en el estándar por el cual los futuros líderes militares medirían su valía. Pero a pesar de la grandiosidad de su legado, la esencia humana de Báculo continuaba siendo un enigma, una historia no completamente revelada. La trama de su vida, llena de episodios heroicos y giros inesperados, se volvía más intrincada con cada página que el tiempo daba vuelta. ¿Cómo terminó realmente la historia de este centurión valiente? Las especulaciones y teorías abundaban, pero la verdad se mantenía esquiva, como si Báculo mismo hubiera tejido un velo misterioso alrededor de su destino. Mientras las generaciones venideras se sumergían en los relatos de la gloria pasada, la leyenda de Publio VI Báculo persistía como una llama que nunca se extinguiría en la penumbra de la historia. Su figura se mantenía viva, desafiando al olvido y dándoles a los romanos de todas las épocas la certeza de que la valentía y la lealtad de un hombre podían trascender las limitaciones del tiempo y convertirse en parte integral del alma eterna de Roma. A medida que el telón de la historia romana se desplegaba, Publio VI Báculo permanecía como una figura enigmática, cuya leyenda resonaba en las colinas de Roma. Las generaciones futuras encontraron en sus hazañas una inspiración que se fusionaba con la esencia misma de la humanidad romana. Las estatuas de Báculo, testigos silenciosos del paso del tiempo, se erigían como guardianes de su memoria en los lugares más emblemáticos de Roma. Las historias sobre sus valerosas gestas eran contadas por los bardos, y su nombre se convirtió en una palabra susurrada en los pasillos de la ciudad eterna. Pero a pesar de la glorificación de su figura, la incertidumbre sobre el desenlace final de Báculo persistía como una sombra esquiva en la penumbra de su propio mito. Báculo continuaba siendo un enigma, una historia no completamente revelada. La pregunta sobre el destino final de este centurión intrépido flotaba en el aire como un misterio sin resolver. ¿Encontró la paz en la tranquilidad de la vejez? ¿O acaso la vida lo llevó de nuevo a los campos de batalla, donde su coraje resonaba como un eco eterno? Las páginas de los registros históricos se volvían más difusas a medida que el tiempo avanzaba, pero la esencia de Báculo perduraba en los momentos de tribulación, cuando Roma enfrentaba desafíos o celebraba victorias. La sombra del centurión valiente se alzaba como un recordatorio de que la lealtad y el coraje podían trascender las barreras del tiempo. Con cada suspiro de la brisa que acariciaba las antiguas murallas de Roma, la historia de Báculo resonaba. Había caído finalmente en el fragor de alguna batalla olvidada, o sus pasos lo habían llevado a los confines del imperio, donde su valentía aún resonaba en la memoria de aquellos a quienes había inspirado. Las especulaciones sobre el destino final de Báculo persistían en las conversaciones de los romanos, y su figura se entrelazaba con la propia alma de la ciudad eterna. En las noches estrelladas, los habitantes de Roma miraban al cielo buscando entre las constelaciones la huella de aquel que había sido un faro en la oscuridad de tiempos pasados. Así,
la historia de Publio Sexto Báculo, más allá de ser un relato de glorias pasadas, se convertía en un enigma fascinante, una trama que desafiaba el olvido y se tejía en la identidad misma de Roma. Su legado, impreso en las piedras antiguas y en las leyendas que se contaban alrededor de las hogueras, aseguraba que la llama de su valentía nunca se apagaría, siempre danzando en la penumbra de la eternidad. Y así la historia de Báculo continuaba perdurando como un eco lejano, pero eterno, en el corazón mismo de Roma. Al despedirnos de este cautivador viaje a través de la historia de Publio Sexto Báculo, recordamos no solo a un centurión valiente, sino a un símbolo eterno de la romanidad. Sus hazañas, envueltas en misterio, continúan resonando en las antiguas paredes de Roma, inspirándonos a todos a abrazar la valentía y la lealtad en nuestras propias vidas. Ahora les invito, amantes de la historia y buscadores de inspiración, a compartir en los comentarios lo que han aprendido de la fascinante saga de Báculo, qué reflexiones han surgido sobre la lealtad que trasciende el tiempo. Además, no olviden darle like si esta historia tocó sus corazones y suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones por los fascinantes recovecos de la historia. Juntos seguiremos desentrañando los enigmas del pasado y encontrando inspiración en las figuras extraordinarias que han moldeado el destino de civilizaciones enteras. Agradezco a cada uno de ustedes por embarcarse en este viaje con nosotros. Que las lecciones de Publio Sexto Báculo perduren en sus mentes y corazones, guiándolos en sus propias batallas diarias. Hasta el próximo capítulo, donde continuaremos explorando las vibrantes páginas de la historia. Hasta pronto.